Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Sean todos bienvenidos a Hablando con Dani. Hoy quiero hablarles sobre un tema que se relaciona con el TDAH. Ya les voy a explicar cómo, pero a grandes rasgos también se relaciona con las personas con discapacidad en sí y cómo muchas personas nos malentienden, no nos entienden a la perfección y yo no sé cómo abordar este tema muchas veces porque eh, muchas personas creen que nos inventamos las cosas y muchas veces hace falta escuchar de otras personas para que las personas vean que no es cierto, pero aún así la gente no cree y piensan que todavía nos inventamos las cosas. Así que déjenme por unos cuantos minutos explorar un poco de un personaje o una persona que es conocida por muchos de ustedes, posiblemente ya he hablado sobre él, Mr. Doctor. Y no lo hago con el afán de colgarme de él, sino para traer en estos videos una concientización a todo un pueblo que todavía sigue dormido, que ve que en nuestra sociedad hay gente que tiene trastornos o que tiene alguna discapacidad y que por alguna u otra forma eh, la sociedad en sí se niega a aceptar a que estas personas cuenten su verdad y tratan de silenciarlas, tratan de decir no. Tú lo único que estás tratando de hacer es justificar tus errores. Estás tratando de llamar la atención. Y justamente esto creo yo, y no me voy a poner a averiguar cuántos videos ha habido en contra de Mr. Doctor desde que él anunció su diagnóstico de TDAH o TDAH. Pero me imagino que ha de haber unos cuantos. Que desde que Octavio anunció su diagnóstico de TDAH, muchos se le han ido en contra, diciendo que él está usando esto como un escudo, que él solamente usa esto para llamar la atención, que él debería de saber cómo afrontar sus problemas y esto y el otro y no sé qué tanto. Al ser yo una persona con una discapacidad totalmente diferente, yo de todas maneras puedo empatizar con él porque de cierta manera a mí también se me dicen las mismas cosas. Ustedes, aquellos que me siguen, sabrán que cuando yo salgo a la calle y les he contado mis historias, se me dice lo mismo, cómo se me rechaza por tener una discapacidad, cómo no se me entiende, cómo mis opiniones no son tomadas en serio. Y muchas veces esto resulta frustrante y explicarlo a un público mucho más. Ahora imagínense el vivir en un país como lo es México o en una región como lo es Latinoamérica, donde se encuentra México, que no es nada parecida a la de los Estados Unidos. Latinoamérica,
como ya les he dicho en otros videos, es una sociedad machista. Así mucha gente se enoje. Es una sociedad machista donde el que manda es el hombre. Donde se ha acostumbrado muchas veces a que no se muestran los sentimientos, a que no se muestra la vulnerabilidad, perdón. No se muestra el ser empáticos los unos con los otros, donde el ser fuertes de carácter, el ser personas toscas muchas veces es mejor, porque lo otro significa debilidad y eso no es bueno. Y muchas veces para las personas que tienen alguna clase de discapacidad, el no poder hacer ciertas cosas, ya sea físicamente, el no tener agilidad mental o cualquier otro sinfín de cosas, puede presentar un montón de problemas. Entonces, el no poder hacer eso, el no poder estar con un grupo de personas y hacer lo mismo que hacen las otras personas al mismo tiempo, crea una cierta especie de incertidumbre, un poco de miedo, algo de insatisfacción de parte de la persona que tiene la discapacidad, sea cual sea. Y yo creo que se esconden muchísimas cosas, se callan muchísimas cosas, se reprimen muchísimos sentimientos, muchísimas emociones, y es ahí donde entra la ira, donde entra el enojo, donde entra muchas cosas que ahí estoy entrando en un terreno de lo social, como muchas veces la sociedad influye en cómo los niños empiezan a desarrollarse, donde nos dicen cómo tenemos que ser desde que somos muy niños, valga la redundancia, desde que tenemos 2 o 3 años, y tal vez mentalmente nosotros ni estamos preparados para ser como nos dicen que tengamos que ser. Porque no todos tenemos que tener ciertas habilidades a cierta edad. El hecho que un vecino que tenga 2 años pueda hacer ciertas cosas no necesariamente significa que el otro niño que tenga la misma edad va a poder hacer las mismas cosas. Y entonces al forzar a los 2 niños que tienen la misma edad a que hagan lo mismo, uno de los 2 se va a frustrar y van a pasar los años y se va a crear un distanciamiento. Imagínense eso multiplicado por 5, por 8, por 12, por 20, por 1000. Se va creando algo que en vez de traer a una unión, va dejando una sociedad vacía, va creando una sociedad donde se van dejando a muchísimas personas fuera, sin querer. Y justamente esto es lo que aquí es donde llega, digamos, algo como lo que posiblemente muchos de ustedes no hayan escuchado antes. Es un trastorno, se llama el trastorno desafiante
o de oposición desafiante. Esto es un trastorno que se puede dar a los 8 años, pero a veces antes, a veces después. Y como su nombre lo dice, el trastorno de oposición desafiante es cuando un niño empieza a desafiar a la autoridad. A veces es a los maestros, a veces es a los padres o a cualquier persona. Pero la palabra favorita, por así decirlo, es no. Yo no voy a hacer lo que tú me indicas. Yo no voy a hacer lo que tú me digas, por la razón que sea. ¿Y por qué pasa esto? Muchos dirán, es un berrinche, es una pataleta. Posiblemente no. Posiblemente tenga que ver porque hay una frustración de parte del niño o de la niña, pero se da más en niños este trastorno, según tengo entendido, donde ellos no se pueden comunicar, no se pueden comunicar muy bien o expresar muy bien lo que están sintiendo. Y es que a los 8 años o 7 años, ¿ustedes creen que alguien va a tener la capacidad de expresar muy bien cómo se sienten, describir en detalle a una persona de 20, de 30, cómo se sienten? Y yo creo que en Latinoamérica como que forzamos a los niños a que hagan cosas. Es que tú tienes que hacer esto porque yo soy tu padre, obedéceme. O si no, ya sabes lo que te va a pasar. Y entonces les estamos diciendo a los niños desde pequeño que algo les va a pasar. Y entonces el niño desde pequeño está tratando de ver cómo expresa algo sin que se enoje el padre, sin que se enoje el maestro. Y estamos tratando de ver, bueno, ¿cómo se lo digo para que no se enoje? Entonces ya de entrada, como que no hay esa confianza. Con esto yo quiero decirles que ya se está creando un círculo vicioso, donde ya se está creando de por sí una cosa donde uno dice, le tengo miedo a la sociedad. Ya la sociedad me está imponiendo algo en mis años donde yo me estoy formando como persona. También hay que tener cuidado porque esto de el trastorno de la oposición a la autoridad tiene también que ver con la familia. ¿Cómo fue esto de el entorno del niño y la familia? La familia discutió mucho, hubo mucho roce entre la familia, hubo mucha ira, mucha discusión. Supieron los padres controlar sus impulsos en frente de los niños, cosas así. Hubo un balance, o los niños vieron también mucho problema, muchas de estas cosas que no deberían de ver los hijos. En fin, ¿por qué traigo todo esto con esto del TDAH y Mr. Doctor? Porque cuando Mr. Doctor menciona de esto del TDAH y los problemas de conducta, resulta que el trastorno de la oposición a la autoridad
tiene que ver mucho con el TDAH. Incluso los dos pueden ir de la mano. Una persona puede tener eh, trastorno de oposición a la autoridad y también puede tener TDAH. En algunos casos, el trastorno de oposición a la autoridad, como se le conoce en algunos casos, se supera en la etapa de adulto. Pero hay gente que todavía en la etapa de la adultez tiene secuelas. Pero bueno, no sé si ese es el caso de Mr. Doctor. Solamente sé que tiene TDAH. Pero sí, en el caso del TDAH sí hay, digamos, algunos problemas que mucha gente no logra comprender. Porque vamos a hablar claro. A muchas personas, incluso con otros trastornos, como lo es el autismo, cuando se diagnostican a una edad tarde, a los 30, a los 35, es muy difícil navegar muchas cosas. Uno va aprendiendo muchísimas cosas de su vida. Y entonces, ya entrando al tema de Mr. Doctor, cuando él se sienta a analizar su vida, de alguna forma a ser un poco introspectivo, a ver sus años de estudiante, a ver sus años con su familia, tal vez dentro de su carrera, y cómo era con los pacientes, con los doctores y así. Lo que él está tratando de hacer es cómo posiblemente en esos arranques que él pudo haber tenido, cómo su TDAH ya se pudo haber manifestado. Y claro, cada uno de nosotros que tiene alguna discapacidad siempre trata de hacer una introspección. ¿Dónde me afecta mi discapacidad? ¿Cómo me afecta mi discapacidad? ¿Desde cuándo me empezó a afectar o desde cuándo yo me di cuenta de esto? Bueno, quiero seguir hablando de este tema porque ciertamente yo creo que, ya les he dicho, mucha gente le está tirando tierra y no entiende cómo a nosotros nos cuesta trabajo el lidiar con estos trastornos, sea cual sea el trastorno que tengamos, sea TDAH, sea el trastorno de oposición, sea parálisis cerebral, no importa. Cada uno de ellos tiene sus dificultades. Lo cierto es que cada uno de ellos también va a tener personas que no nos van a entender. Y por eso yo siempre digo que va a ser muy difícil convivir con una persona que tenga una discapacidad, porque requiere de paciencia, requiere de mucha empatía, requiere de compasión. Y si una persona no está dispuesta a escuchar nuestras historias,
no va a poder sobrevivir ni un día con nosotros. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Seguiré hablando más sobre este tema, no solamente desde mi punto de vista, sino que tratando de explicar ciertas cosas. Y espero que más personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, emocional, se atrevan, así como lo he hecho yo, así como lo ha hecho Mr. Doctor, así como lo han hecho muchas personas, se atrevan a hablar sobre estas cosas en público para callar a aquellas personas que nos estén tratando de silenciar. Basta de hacer esto. En fin, continuaré con esta serie de videos. Muchísimas gracias. Hasta luego.